a todos mis hermanos, a todas mis hermanas. Buenos días a la familia José. Esta congregación que gracias a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo le alaba y le glorifica. Buenos días a toda esta comunidad cristiana. Y buenos días a todos mis hermanos, mis hermanas que hacen parte de la Iglesia de Jesucristo en la tierra. Buenos días a todos, a todas. Y esta Iglesia Centro Evangelístico José da espacio para difundir estas buenas nuevas del Evangelio de Jesús en este devocional de escuela dominical. Vamos a orar, los que estamos aquí presentes, los que están entrelazados, los que tienen la oportunidad de estar en este momento aquí conmigo y con nosotros. Les invito a orar para dar comienzo a este devocional de escuela dominical. Padre, te doy las gracias. Te damos a ti la gloria y la honra, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Glorioso Padre Celestial, a ti la gloria y la honra. Gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque en Cristo Jesús tú nos permites estar en tu presencia, guiado. Gracias porque bien te ha placido a ti y has redimido que hoy te alabamos, que hoy te glorifiquemos. Gracias porque en la redención tuvimos y tenemos la oportunidad de acercarnos a ti. Padre, gracias porque hoy con libertad podemos acercarnos a ti, como lo estamos haciendo ahora. Gracias. Por ello nosotros glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque por tu sacrificio en la cruz podemos acercarnos a ti hoy, Padre, porque la sangre de Cristo nos redimió y habiéndonos redimido nos hizo aptos para acercarnos a ti y decirte en esta mañana, Padre, gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, por este mediador, por establecer un pacto nuevo en mi vida, por establecer un pacto nuevo en esta tierra, Padre. Gracias. Te doy gracias por este devocional. Te doy gracias por mi familia. Te doy gracias por mi hogar. Padre, gracias por la familia Gosén, por esta iglesia, Padre, que gracias a tu misericordia estamos y existimos. Gracias por la iglesia tuya en esta tierra, Padre. Gracias por cada persona que alaba tu nombre, por cada persona que glorifica tu nombre. Padre, gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo tuyo sea el que nos dirija en este devocional. El Espíritu Santo tuyo sea la sabiduría y el entendimiento. Ponga en cada uno de tus hijas, de tus hijos, el querer también como el hacer. Maravilloso Espíritu Santo, gracias. Hay un mover especial de parte de tu Espíritu Santo en este devocional. El fuego tuyo consuma todo lo adverso, todo lo que quiera oponerse para que te manifieste como tú quieres, como tú quieras. Maravilloso Espíritu Santo. Lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Glorioso Padre, gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Vamos a continuar
con una alabanza y así estaremos dando espacio para ingresar a nuestra enseñanza en este devocional de escuela dominical. Estudiando Jesús. Si tú no nos hubieras salvado, Jesús. Gracias. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Con tu presencia en esta mañana. No hay nadie como tú. Padre, gracias Jesús. en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te amamos, Cristo, Padre. yo te amo. Que tengas la libertad. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie. Es la expresión propia de los redimidos. Y nadie puede impedir que levantemos nuestras manos, nuestra voz. Y no sé dónde estuviera. Yo te amo. Si a ti no te Padre, tuviera, gracias por esta mañana. si no hubiera conocido Padre, gracias por esta mañana. ay Dios que me ama. Y la gloria en esta mañana, Padre. Y no sé dónde estuviera. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si yo a ti no te tuviera, Adoramos tu presencia, tu gracia. si no hubiera conocido, Glorificamos tu presencia. ay Dios que me ama. Glorioso Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Gracias Señor por tu amor. Amén.
Gracias Jesús porque nos has salvado con tu infinito y eterno amor, Jesús. Cristo, yo te Te amamos, amo. Señor. Te amamos. Cristo, Te yo amamos, te Cristo amado. No hay nadie como tú. No hay nadie en Cristo. Jesús. Cristo, No gracias. sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera. Si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama, al Dios que me Gracias le damos a nuestro Señor Jesucristo por darnos la oportunidad de haber escuchado esta alabanza y participar de ella. Y damos la gloria a nuestro Padre Celestial por ello. Los que están aquí conmigo, los hermanos que están entrelazados, los que tienen la oportunidad de tener la imagen de este devocional, les invito a que podamos escudriñar las escrituras en esta mañana y vamos a hacerlo en el libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Es un pasaje muy conocido en el lenguaje cristiano. De hecho, porque allí encontramos el inicio del ministerio del Señor Jesús desde el comienzo del libro del Evangelio de Juan. Y porque tiene mucho énfasis en relación a la doctrina del cristianismo, luego entonces el Evangelio de Juan es el Evangelio central en la doctrina de nosotros los cristianos. Y en esta mañana les invito al Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Y como le dije antes, como es un tema bastante conocido y los que por primera vez lo escuchan, entonces tendrán la oportunidad, ya con tiempo en casa, aprovechando esta cuarentena, de escudriñar con más de tiempo el capítulo en sí. En este capítulo del Evangelio de Juan, en el caso del capítulo 4, tengo un tema en esta mañana que lo he titulado La iglesia en el pozo de Jacob. Y para ello voy a leerles el versículo 4 del capítulo 4 del Evangelio de Juan. Era necesario pasar por Samaria. Geográficamente, donde se dio ese episodio, ciertamente era necesario que el Señor Jesús pasara por Samaria. Pero el apunte en sí del Señor era llegar a Sicar. Se hace necesario tratar
este tema en estos últimos tiempos. Y más hoy que hay una difusión de la venida por segunda vez de Cristo a la tierra. Dice el texto que se hacía necesario que el Señor pasara por Samaria. Igual digo hoy que se hace necesario que este tema se trate hoy. Y más, como dije, que hay esta disfunción que Cristo viene por segunda vez. Y dije antes en el estudio, la iglesia en el pozo de Jacob, porque difundiendo nosotros que Cristo viene, no es posible que la iglesia se encuentre en el pozo de Jacob. El Señor Jesús llegó a Sicar, una ciudad de Samaria, una ciudad que es la ruta principal que hay entre Jerusalén y Galilea. Un punto estratégico, hábil el Señor Jesús. Sicar significa falsedad. La Biblia dice que se hacía necesario que el Señor pasara por Samaria y llegara a falsedad. Llegara a Sicar. Lo que tenemos un poco, lo que hemos estudiado, el Señor llegó a Sicar. Sicar significa falsedad. Y se hacía necesario que Cristo llegara a la falsedad de las religiones, de las doctrinas, de las ideologías. Llegó a Sicar. Dije antes que guiado por el Espíritu Santo se dio esa habilidad en el Señor. Y se hizo en el punto exacto. Era un punto estratégico. Porque en ese punto era el comercio, la parte central entre Jerusalén y Galilea. Ahí estaba Sicar de por medio. Y el Señor Jesús llegó allí a Sicar porque ahí estaba el centro de la hipocresía, de la falsedad, de la mentira, del engaño, en las religiones, en los diferentes credos religiosos. ¿Qué es lo que representa realmente Sicar? Y el Señor Jesús llegó a Sicar, a esta ciudad de Samaria. Les dije esa ruta principal, que significa falsedad. Y en Sicar estaba el pozo de Jacob. Y fue allí donde el Señor Jesús se sentó. En esa ciudad, la falsedad. A sus alrededores estaba el pozo de Jacob. Herencia que Jacob había dejado a Isaac. Y precisamente fue allí el lugar donde el Señor Jesús se sentó, en el pozo de Jacob. Yo invito a mis hermanas, a mis hermanos, a los líderes, apóstoles, pastores, los que tenemos la oportunidad en Cristo de estar dirigiendo hoy esta red, que nos sentemos. Sentémonos precisamente en Sicar, en esta falsedad. De hecho, quiero pedir disculpas a mis hermanos
sí he sido un poco fuerte por no usar eufemismos en la enseñanza tal cual como está. Pero el versículo 4 que esto lo hablemos hoy. Y más cuando estamos difundiendo que Jesucristo viene y Cristo viene. Y la venida de Cristo no está sujeta a que alguien crea o no crea. Porque si alguien cree que Cristo viene, Cristo viene. Y si alguien no cree que Jesucristo no viene, Cristo viene. Porque Cristo no está sujeto a la convicción, a la creencia de alguien. Se hace necesario que nosotros nos sentemos en estos últimos tiempos. Allí precisamente fue donde se sentó el Señor Jesús, en el pozo de Jacob. Un lugar estratégico para el Señor Jesús, predicar su doctrina, predicar sus buenas nuevas, predicar su evangelio. Estratégico. Era para el Señor Jesús el lugar perfecto. Yo dije antes, estratégico. Estaba el Señor Jesús sentado en el centro de las religiones, en el centro de la falsedad. Estaba en Sicar. Ahí estaba el Señor Jesús. Hoy está el Señor Jesús en el centro del pozo de Jacob. En medio de las religiones, en medio de la falsedad, yo dije antes, esto es Sicar. Y antes dije que no estoy usando ningún eufemismo. ¿Sabes qué nos encontramos nosotros en el versículo 9 del capítulo 4 del Evangelio de Juan? Le dijo la mujer, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? ¿Cómo siendo tú de la religión judía? Porque es que el judaísmo es una religión. Eso le dijo aquella mujer al Señor Jesús. ¿Cómo siendo tú de la religión judía me dices a mí que te dé de beber siendo yo samaritana? Es lo que dice el versículo 9. Veámoslo desde su concepto literario para ver cómo está. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Ahí hay una connotación profunda y dice, porque judíos y samaritanos no se gustan entre sí. Iglesia, mis estimados hermanos, hermanas, que me escuchan por este medio, ¿acaso hoy no es igual? No es igual. Yo les dije que el judaísmo es una religión. Había razón socioeconómica, razón sociopolítica, razón religiosa, que era como el fundamento para que los samaritanos no gustaran de los judíos. Pero también los judíos tenían sus fundamentos ideológicos para no gustar de los samaritanos. Y ahí en el pozo de Jacob, en la ciudad de la falsedad, se sentó el Señor Jesús. Sentémonos en esta mañana. Sentémonos en esta mañana.
Y que sea el Espíritu Santo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ayudándonos a salir de esta falsedad, amparados en una religión. ¿Cómo se llame la religión? Entonces nosotros vemos hoy, bueno, ayer eran judíos, no se gustaban con samaritanos, ni samaritanos se gustaban de los judíos. Y de hecho por eso ahora entienden los que sabemos un poco el por qué el apóstol Pedro no iba para donde Cornelio. Era una cuestión de religión. Hoy por hoy nosotros estamos igual. Es difícil ver que un evangélico, bueno, gracias al Señor Jesucristo yo soy pastor evangélico y por la misericordia de mi Señor Jesucristo estoy pastoreando al Centro Evangelístico Gosén, una iglesia que papá ha permitido que... Y de hecho ustedes ven a los hermanos evangélicos, dejé de hacerlo desde el día que Cristo se les reveló, no tener amistad con los hermanos testigos de Jehová, por decir algo, ¿no? Pero también los hermanos testigos de Jehová no tratan con los pentecostales unidos de Colombia. Los hermanos pentecostales unidos de Colombia tampoco tratan con los evangélicos. La Iglesia Católica llama a los hermanos evangélicos hermanos separados. Los adventistas, eso es un... Discúlpeme, yo dije que no iba a usar eufemismo de ninguna especie acá. Esa es como otra élite. Y ellos no comparten con alguien que no haga parte de su sabático, de su sabbat. Los hermanos del judaísmo no comparten con el islam. El budismo no comparten con los hermanos del islam. Y si seguimos, el tiempo no nos alcanza. Samaritanos y judíos no se gustan entre sí. Es lamentable ver cómo hay cristianos atacando a los líderes de la Iglesia Católica. Ustedes ven las redes, cómo hay cristianos atacando a los líderes de la Iglesia Católica. Pero también es lamentable ver cómo la Iglesia Católica, sus líderes, atacan a los líderes de la Iglesia Evangélica. No se gustan entre sí. No se gustan entre sí. Y entonces los protestantes dicen que ellos tienen la verdad. Los hermanos católicos dicen también tener la verdad. Algunos hermanos protestantes en sus iglesias escriben como título principal Iglesia de Sana Doctrina. La iglesia que tiene ese nombre es la que predica sana doctrina. El otro, quién sabe qué predicará. En el versículo 9 del capítulo 4 del Evangelio de Juan, dice que la mujer samaritana le dijo al Señor Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Los dos tenían una religión.
Ella reconocía que el Señor Jesús era judío. Y le dije que hay una connotación profunda allí mismo en el mismo versículo, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Esto es muy lamentable, porque así pareciese ser que no hay redención en el pueblo escogido por Dios. Parece ser así que no hay redención. De pronto, la mujer samaritana, en un espacio dudoso, tenía razón para rechazar al Señor Jesús. Porque ella estaba sujeta al conocimiento que hasta allí tenía acerca de la verdad que a ella le correspondía como samaritana. Pero, ¿qué de nosotros hoy? Que lo que hizo la sangre de Cristo precisamente fue redimirnos de esto. Por eso Cristo es nuestro Redentor. Porque un día Cristo con su sangre preciosa nos redimió de la contienda, de la ira, del enojo, de esta maldad religiosa, los grandes vejámenes y la crueldad en la humanidad se ha dado a través de la religión. Y hoy por hoy, nosotros no somos la excepción. Nosotros los que decimos ser cristianos. Y el mundo espera en nosotros el Evangelio de Buenas Nuevas. ¿Sabes mi inquietud en esta mañana? En el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 20. El libro de Lucas, mis hermanos que están allí, si tienen su Biblia, pueden leer conmigo. Y lo que no, pues, yo quiero leer para los que no tienen su Biblia. Para los que tienen, vamos a leer todo juntos. El libro de Lucas, capítulo 20, dije entonces. Libro de Lucas, le dije capítulo 22, versículo 20. Lucas 22, 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa el Señor Jesús, diciendo, mire lo que el Señor Jesús dijo, quiero devolverme, para hacer como un poco más énfasis en el cotejo literario. Libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó el Señor Jesús la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes es derramada. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes es derramada. Eso nosotros los cristianos no lo hemos entendido. Y por eso hoy hay un cisma que tanto daño nos está haciendo. Nos ha hecho y nos está haciendo. No se ha producido un cambio. No se ha dado una transición en la iglesia. Como dije antes,
este cisma nos ha hecho mucho daño, ruido a la persona, a la familia, a la sociedad, hasta el punto que pareciese ser en la práctica que cuando no éramos cristianos éramos mejor, porque la iglesia pareciese ser que es como el antónimo de las buenas nuevas. Pero ¿sabes por qué se da? Porque la iglesia no ha sido transicionada. Es de entender que la sangre que Cristo un día derramó allí en la iglesia, entiendan esto, mis hijos, mis hijas. Aquella sangre que corría y que llegaba al día, lo que estaba estableciendo era un pacto nuevo, un acuerdo nuevo, una escritura nueva, un establecimiento nuevo. Y eso se dio en la sangre, porque los pactos se firman con sangre. Pero la iglesia no ha sido transicionada. No hemos pasado de la ley a la gracia. Y por la falta de revelación, más bien se ha dado una dicotomía. Y hoy por hoy existe una palabra que no me gusta ni mencionarla, pero hay que hacerlo, porque no corresponde a los principios de Cristo, y es la tal llamada guerra santa. Hoy hay una guerra santa. Pero qué bueno el Espíritu Santo que se ha revelado. Y en la revelación se está difundiendo a este Cristo transformador, transformador de vida. Para los años 80, 82, 83 tal vez, se daba una actividad aquí en la ciudad de Barranquilla, y entonces esa actividad se llamaba Viernes Violento. En el sentir de los dirigentes de la iglesia evangélica para aquellos años, en el sentir de ellos no era crear ninguna violencia, ni ninguna guerra, pero creo que nosotros, los redimidos por la sangre del Cordero, somos mensajeros de Dios. Difundimos la paz de Cristo, y aún la guerra ni se habla entre nosotros, ni para lo espiritual. Algunos hablan de guerra espiritual, que no quiero profundizar en este tema. Yo lo que estoy diciendo es que lo que hizo Cristo fue transicionarnos de la ley a la gracia. Dice el libro de Lucas en el capítulo 2, en el capítulo 22, versículo 20, que de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa el Señor Jesús diciendo: esta copa es el nuevo pacto
en mi sangre. El nuevo pacto nos hace nuevas personas. Revelado el Espíritu Santo en la persona del apóstol Pablo, le dijo: de modo que si alguno está en Cristo, no en la religión, no en Sicar, no en Jacob, ni en el pozo de él. No permite el Espíritu Santo que haya una mala interpretación en esta difusión, en esta exposición. Pero es en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, es en Cristo. Es una persona nueva. Ya no está en Sicar, mucho menos en el pozo de Jacob. Yo le dije antes que Sicar significa falsedad. Y precisamente allí fue donde el Señor llegó a la falsedad de las religiones, dije antes. Y se sentó. Sentémonos en esta mañana, hermanos, hermanas. Cuando hay revelación, se trata el ecumenismo. Cuando hay revelación, se trata el ecumenismo. Y el ecumenismo lo que quiere es unirnos. Y en ese sentido, el ecumenismo, si lo miramos así, lo inició el mismo Señor. ¿Dónde lo inició? No sé cómo me calificarías tú hoy. Que Cristo no es ecúmeno. Yo no quiero discutir esa parte. Quiero invitarte al pozo de Jacob, precisamente ahí en Sicar. Porque en el nuevo pacto reina la paz. Y en la paz todos son mis hermanos. Todos son mis hermanos. En la comunidad donde vivo existen hermanos de otras comunidades cristianas. Yo personalmente los considero mis hermanos. Pero estos hermanos, estas hermanas saben que yo soy, gracias al Señor Jesucristo, pastor. Incluso algunos de ellos hicieron alguna vez parte de la iglesia que estoy pastoreando. Pero estos hermanos, algunos de ellos, por decir algo así, que es real, al ejemplo que estoy poniendo, cuando algunos de esos hermanos, hermanas me ven, me dicen vecino. Vecino, buenos días. Vecino, buenas tardes. A veces ni me saludan. ¿Por qué ellos me dicen vecinos que ni siquiera mi nombre me dicen? Porque yo no hago parte de la comunidad cristiana de donde ellos son. Si yo fuera de la iglesia de ellos, de la comunidad de ellos, yo fuera pastor. Pero nosotros en la iglesia evangélica, a los evangélicos nos pasa igual. Pero mañana yo les invito a ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a unirnos al nuevo pacto en la sangre de Cristo. Porque Cristo lo que hizo con su sangre fue establecer un pacto nuevo. Y en el pacto nuevo, Cristo es revelado.
El libro de Mateo en su capítulo 11, si alguien está tomando nota, el versículo 27, dice que la revelación viene de parte de Jesucristo y Jesucristo se revela a quien Él quiere. Y la revelación produce paz. Y la paz te hace ser ecúmeno. Porque en la paz de Cristo todos somos hermanos. Y todos hacemos lo mismo de diferentes maneras. Entendamos esto, iglesia. Todos hacemos lo mismo, para lo mismo, de diferentes maneras. De manera que si tú comes carne y lo haces para Cristo, amén. Y si tú no comes carne y no lo haces para Cristo, amén. De modo que el que coma carne no juzgue al que come, y el que no come no juzgue al que come. Algo así. Porque en todo caso, a libertad nos llamó el Señor. Todos somos hermanos en Cristo. Y no nos vamos a sentar para ver si la religión tuya es mejor que la mía o la mía es mejor que la tuya. Porque esta no es cuestión de religión. Esta es cuestión de convicción. Y la convicción que tenemos es que un día Jesucristo viene. Y viene por su iglesia. Entendamos esto. Viene por su iglesia. Es muy lastimoso, especialmente para mí, lo es, cuando a mí llegan videos, me envían videos, en donde hay pastores evangélicos enfrentados con un pastor católico y con cámaras para que los dos digan la verdad. Y yo quiero decirle a mis pastores evangélicos y a mis sacerdotes católicos que aquí la verdad es Cristo. Y es lo que los dos hacen. Y los dos tienen a Cristo. Ahora aquí no habemos judíos ni habemos samaritanos. Ahora aquí habemos cristianos. Si alguien entiende un poco de este lenguaje, ahora somos seguidores de Cristo. Y en Cristo somos un solo pueblo. En estos momentos, en estos tiempos difíciles, ¿por qué no nos tomamos de la mano? Como lo que somos, redimidos por la sangre de Cristo. Esto no es como se dicen algunos hermanos, a nosotros los que tenemos la revelación, que estamos haciéndole nosotros mucha apología al ecumenismo. No se trata de una doctrina opuesta a la visión de Cristo. Se trata del mover del Espíritu Santo que está uniendo a su pueblo, a su iglesia. Porque el Espíritu Santo lo que hizo fue hacernos libres. Aquella libertad que no tenía aquella mujer samaritana. Llegó el tiempo, iglesia, a que nos tomemos
de las manos, que nos unamos a un solo pueblo que somos. El Espíritu Santo está dispuesto a producir una transición en los llamados. ¿Por qué no hacemos memoria cuando el Espíritu Santo se le reveló al apóstol? Era un apóstol. Yo una vez escribí en mi página, yo tengo una página en Facebook, ¿cuánto se llama? Yo escribí en mi página que el cargo que una persona tiene no determina lo que la persona es. Es decir, el cargo que ocupamos no determina lo que somos. Pero era apóstol, redimido por la sangre de Cristo. Sin embargo, no gustaba de los gentiles, y específicamente de Cornelio. Eso hoy por hoy no ha cambiado. Eso sigue siendo igual. Puras religiones falsas. Sentados ahí en Sicar con el Señor Jesús, pero no eran de él. Ahí estaba sentada esta mujer con el Señor Jesús. Pero la sangre de Cristo nos ha redimido. Esta es la sangre del nuevo pacto en mi sangre. Estamos viviendo un pacto nuevo, iglesia. Quiere el Señor Jesucristo me dé la oportunidad de profundizar más en el tema acerca del nuevo pacto. Estamos en un pacto nuevo. Y en el pacto nuevo, establecido por la sangre de Cristo, se produce paz. Y entonces razón el Señor Jesús cuando dijo, mi paz os dejo. A veces, por esta falta de revelación, nos hemos vuelto misóginos. Como si el Señor no hubiese llamado a discriminar. Ya no tenemos calidad de hijo, sino calidad de juez. Y el Señor Jesús nos envió a nosotros, hermanos, a predicar las buenas nuevas. Un mensaje nuevo y bueno. Nuevo y bueno. Bueno y nuevo. Las buenas nuevas. Nosotros somos mensajeros. El libro de Juan en el capítulo 17. Si alguien está tomando nota, por favor. De los que están aquí, los que me escuchan. El Evangelio de Juan en el capítulo 17, versículo 18. Dice que el Señor Jesucristo nos envió a nosotros al mundo. Es decir, entendamos esto, mis hijas, mis hijos. Entendamos esto. No me interesa de qué religión tú eres. Me interesa que sea redimido por la sangre de Cristo. Entendamos esto. Los redimidos, entendamos esto. Los transicionados, entendamos esto. Que hoy el enviado no es Cristo. Hoy el enviado eres tú. Hoy el enviado soy yo. Hoy los enviados somos nosotros. Nos envió Cristo. Devuélvete y mira el libro de Juan.
Dijeron mis hermanos tolimenses, si no te lo has topado, tópalo. Disculpa a mis hermanos del Tolima. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 18. Te envió Cristo. Me envió Cristo. Nos envió Cristo. Es decir, ahora somos nosotros los mensajeros. Ahora somos nosotros el atalaya. Pero no nos envió a defender la causa de tu doctrina, a defender la doctrina de tu misión, de tu organización, que se le hace más apología a la organización que pertenecemos, más que al Cristo que nos redimió. Vamos, mis hijos, mis hijas, iglesia, los redimidos por la sangre, a predicar como enviados de Cristo, Y el Señor lo que vino fue unir los pueblos. Entendamos eso, así con libertad, para que todos en Cristo seamos uno. Tú tienes la libertad en esta mañana de sonreír, para que todos en Cristo seamos uno. El día que se nos revele a nosotros la doctrina de la redención, cambiaremos. Exactamente fue lo que pasó en nuestro amado apóstol Pedro. ¿Saben una cosa? Que cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, Pedro no llegó solo. Pedro llegó con sus discípulos. Y los discípulos se quedaron aterrados porque un judío estaba llamando a Cornelio hermano. Por primera vez se escuchó que se le llamó a Cornelio hermano. Le estoy hablando del apóstol. Hoy por hoy, eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado, iglesia. Pero yo estoy orando. Y sé que muchos hermanos, pastores, estamos orando para que de la manera como se nos ha revelado el Espíritu Santo a nosotros, en la persona de Cristo, se revele en todo lo redimido. Y siendo redimido por la sangre del Cordero, con la revelación de la doctrina de la redención, se produce paz a nuestra vida. Y entonces con libertad se cumple cuando el apóstol dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva persona es. Esas cosas que nos separaban, el pozo de Jacob, Sicar, la falsedad, todo eso pasó. Y entonces en Cristo somos nueva persona. Que como en familia aprendamos a vivir. Porque aquellos que no se han convertido a Cristo según tu concepto, lo vas a tratar de inconversos, de hijos del diablo, de impíos. ¿Por qué?
¿No son tus hermanos? No, porque hermanos son aquellos que empezamos. No, no, ellos son tus hermanos. Ellos son tus hermanos. ¿Por qué tú tienes que tratar a tu esposa de inconversa, de inconvertida, de mundana? Ella es tu hermana. Y el día que se ha revelado a ti, ella también va a cambiar. Damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo en esta mañana. Personalmente le doy las gracias a Él por esta oportunidad que me ha dado de acercarme a ustedes. Doy gracias al Señor Jesucristo por esta comunidad donde el Señor me ha puesto a pastorear, Centro Evangelístico José. Mis hermanos que me están viendo, yo soy el pastor Ángel Ávila y por la misericordia de Dios, como le dije, estoy pastoreando aquí en el municipio de Soledad, departamento del Atlántico, en Colombia, buena tierra Colombia, el Edén. Aquí estoy pastoreando, gracias al Señor. No sin antes volver al libro de Lucas, al capítulo 22 del libro de Lucas, al versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa el Señor Jesús diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes es derramada. Pienso que en esta mañana hay una forma nueva de orar. Y que sea el Espíritu Santo revelándonos el nuevo pacto en su sangre a nuestra vida. Y bendiciones a todos. Tú que me acompañas, ustedes que me acompañan, vamos a orar. A darle gracias al Señor por este tiempo. Personalmente para mí, maravilloso. En estos momentos difíciles. Mientras que para el pueblo de Israel que estaba aculado, lamentándose por la situación de Goliat contra ellos, David llegó y vio otro panorama. En estos momentos difíciles, que si bien es cierto estoy preocupado, estamos preocupados, aparece Cristo en nuestra vida. Está el Señor en nuestra vida, revelándonos este Evangelio para que tengamos paz. Padre, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A ti la gloria y a ti la honra, maravilloso Padre celestial. Bien te ha placido a ti, Padre, revelarte a nuestra vida por medio del Espíritu Santo en la persona de Jesucristo. Te doy gracias por tu palabra en esta mañana, Padre bueno, y que de la manera como tú te has revelado a mí, produciendo paz a mi vida, revélate a tus hijas, a tus hijos, produce paz en ellos, a fin de que salgamos de ese pozo, al fin de que salgamos de Sicar, de esa falsedad, y entonces, revelado el nuevo pacto en nuestra vida, todos seamos uno en Cristo, que tú enviaste con él, que todos fuésemos uno en Cristo. Padre, gracias en esta mañana preciosa. Gracias te doy por mi familia, por mi hogar. Gracias te doy por esta iglesia Centro Evangelístico José. Gracias te doy por todos los que escuchan este mensaje. Pero te doy gracias, eterno Padre, por tu iglesia. Somos una iglesia, una iglesia redimida por una sola sangre y un solo mediador, que hoy es nuestro Redentor, que es nuestro Redentor,
Jesucristo. Gracias. Es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. Jesucristo, gracias. Gracias por este tiempo maravilloso. Me deleito en tu presencia, Padre. Me deleito. Muchas gracias en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, mis bendiciones en Cristo Jesús.